Bueno, comenzamos este vídeo con la finalidad de grabarlo y subirlo después a YouTube y a plataformas. No es un vídeo político en este caso, ni es un vídeo profético, es un vídeo filosófico, ¿de acuerdo? Para hacer la comparativa entre las bases del monoteísmo hebreo, del Tanaj, de la Biblia hebrea original, versus las filosofías occidentales, y también una comparativa con otras corrientes filosóficas y religiosas orientales como pudiera ser el budismo, para tener en la mano las cosas comunes y diferentes que podemos encontrar en las distintas tradiciones, comparándolas con el monoteísmo hebreo original para ver diferencias, cosas comunes, superioridades de unos y otros, etcétera. Lo primero que tengo que decir, que lo he dicho en muchísimas ocasiones y a través también de muchos vídeos basados en mi método psicológico Akoleto Bapsi Method, que es un método psicológico basado en monoteísmo hebreo y otras cuestiones, pero igual basado en monoteísmo hebreo, es que el monoteísmo original, de la base bíblica original, habla de que Dios es todo. En Ot Milebato se dice, quiere decir Dios es todo en todo y está fuera de todo y a la vez en todo. O sea, no hay nada fuera de él. Si no hay nada fuera de él, significa que todo lo que observamos, incluso lo que nos parece no tan bueno, también viene de él. Eso es monoteísmo, un solo Dios, monoteos. Una sola fuerza sustentadora, soportadora de este Olam Asé, de este mundo físico. Y de nosotros mismos igualmente. Siendo que en el monoteísmo no solo monoteos, no solo un Dios, sino en el monoteísmo hebreo, en el monoteísmo que fue revelado a Abraham y que Abraham investigó y después se le fue revelado como padre de la fe, este principio rector de virtud, Hashem, Adonai, el Señor nuestro Dios, no solamente crea el universo, sino que lo sustenta y lo mantiene segundo a segundo. La creación y lo que observamos está hecho y puesto segundo a segundo, por gracia, por gen, mantenido segundo a segundo. Bien, este es el monoteísmo. Un solo Dios, una sola fuerza y una sola potencia de la que emana todo. Y por tanto, a Kol Letová, todo es para bien. Bekam Su Letová, y cualquier cosa que esté pasando la tienes que acoplar y atravesar como que es para bien, igualmente dada por Dios, para que tú trabajes en ello como en una especie de virtud. Esto es monoteísmo. La primera comparativa va a ser obviamente con las filosofías gnósticas o las filosofías neoplatónicas que impregnan el cristianismo occidental en Europa. Estas filosofías abogan por otra explicación y otra causal del universo. Abogan porque hay dos principios rectores. No solamente hay un principio de virtud, que sería Dios, sino que de la misma manera también hay lo que muchos conocen como a Satán, el diablo, el demonio, las fuerzas de la maldad, etc., etc., etc. Que serían unas fuerzas que están por fuera, de alguna manera externas y luchando contra las fuerzas divinas. Eso no es monoteísmo. O sea, si uno observa las bases filosóficas platónicas y de filosofía griega que emanan y están dentro del cristianismo occidental en todas sus vertientes, observamos que se estima una batalla dual, quiere decir dos polos, dos opuestos. Por un lado, el Dios creador, bueno, positivo, espiritual, que quiere nuestro bien, etcétera, etcétera, y por otro lado un Dios material, un Dios más mundano. No se expresa como un Dios, se dice un demonio, no se expresa como un Dios, pero igual se le atribuye unas cualidades casi como de un mismo Dios. ¿De dónde viene esta teoría o esta impregnación filosófica dentro del cristianismo occidental? Viene de unas corrientes que se llaman gnósticas. En los primeros siglos del cristianismo, el cristianismo se difunde por la cuenca del Mediterráneo, por países como Grecia, pero también por el delta del Nilo, por Alejandría y por sitios donde había lo que se denominaba corrientes gnósticas. La gnosis significa conocimiento. La gnosis es anterior al cristianismo y ya está en el judaísmo, de hecho. O sea, el judaísmo ya está impregnado en cierta medida de gnosis. La gnosis es una corriente mistérica, esotérica y herética que piensa que hay dos fuerzas contrapuestas en el universo, el bien y el mal, que luchan entre ellas. Y hay un Dios neutral por encima de todo esto, indiscutiblemente, pero una de estas fuerzas, la fuerza de la maldad, estaría ligada a la materia, quiere decir al mundo físico. Por tanto, el mundo físico, la carnalidad, el cuerpo, etc., esto es denostado, quiere decir, es despreciado.
Esto es lo que el gnosticismo promueve y proclama. Estas bases gnósticas y filosóficas impregnaron el cristianismo de época temprana y se introdujeron en la doctrina cristiana original hasta transformar el cristianismo en una mezcla de lo que fue en su día raíz hebrea, y no lo niego, y después, pues eso, pues obviamente se transformó, mezcló con las filosofías esta que estoy diciendo, que también las llevaba Platón y otros de sus discípulos. Bueno, simplemente estamos hablando de que estas corrientes hicieron del cristianismo una religión nueva, distinta, y que no tiene ya nada que ver con la religión hebrea original del monoteísmo, porque obviamente está introduciendo una explicación distinta del devenir en el mundo, donde hay una lucha entre el bien y mal, donde la maldad tiene como una semiautonomía y es algo que va por fuera de Dios. Esa es la pura verdad, y eso hay que decirlo de la misma manera. Respetable igualmente, pero que no tiene nada que ver con el Tanaj ni con la Biblia hebrea original. El gnosticismo, y voy a proseguir un poco más con este tema, su origen primario es de esa dualidad, de esa especie de explicación del universo donde hay dos polos, no un polo solo, no monoteo, sino dos polos contrapuestos. Proviene de Babilonia, proviene de Mesopotamia, proviene de las partes de Persia, de la misma forma. Y ya en el primer exilio de las tribus de Judá a Babilonia, y en la época de Ciro el Persa y otras, el judaísmo de época temprana se impregnó de esto a través de unas religiones antiguas que vieron, llamadas zoroastrianismo y mazdeísmo. Y por tanto, esto de igual forma el germen, la raíz más antigua de lo que fueron las corrientes gnósticas a posteriori. Esto, obviamente, una de las cosas que más diferencian al monoteísmo hebreo del cristianismo occidental de base gnóstica, impregnado de gnosticismo y de filosofía platónica griega, es el hecho de la materia, cómo observamos los temas físicos y el tema de la materia. En el monoteísmo hebreo, la materia, lo físico, también es de Dios, hecho por Dios, y no es ni menos ni más sagrado que el espíritu. Quiere decir que en el monoteísmo hebreo todas las cuestiones físicas han de ser elevadas al espíritu, pero el mundo físico está ahí para trabajar con él y no es malo, sino que también es bueno y también es de Dios, porque a Coleto va, todo viene de él. En Odmilevado. Esto diferencia, vuelvo a repetir, de las corrientes cristianas occidentales de filosofía platónica que dicen que el cuerpo es la cárcel del alma y hay que fustigar al cuerpo, y el cuerpo es malo, y el cuerpo es del diablo, y el cuerpo, y el cuerpo, y el cuerpo. Como verán, ya hay una primera diferencia y no tiene nada que ver, ¿de acuerdo? Con lo cual ahí ya vemos cómo divergen ambas corrientes religiosas igualmente y se van separando. Bien, esto es la comparativa entre monoteísmo hebreo y cristianismo occidental de bases gnósticas, como ya he venido a explicar, más fundamental si cabe. Ahora mismo voy a hablar de un tema que es muy interesante, que es el tema de la meditación. La meditación, sin embargo, es más transversal. La meditación ha estado en todas las tradiciones culturales y religiosas orientales como occidentales. Igual también está en el monoteísmo hebreo o en el judaísmo original, dentro del misticismo que denominamos de la Cábala, o también otros misticismos como ha sido el misticismo de la Merkavá. En la religión cristiana occidental, en un primer instante, también ha tenido sus partes místicas y meditativas y contemplativas. Ahí tenemos, por ejemplo, los antiguos santos como Santa Teresa de Jesús, Fray Luis de León, San Juan de la Cruz y otros, que utilizaban este tipo de técnicas de introspección. Y por supuesto, en las religiones orientales, lo cual ya es más conocido por todos, como el budismo y otras que utilizan también la meditación, siendo que la meditación es más antigua que el budismo y más antigua que todo. En el judaísmo, en el monoteísmo hebreo, la meditación existe, y existe muy parecida a lo que es la filosofía oriental del budismo. ¿Por qué? Porque basa en una posición del cuerpo, en ponerse en una posición erguida, hombros relajados, espalda recta, prestar atención a la respiración y también utilizar símbolos e imaginerías mentales, en este caso, por ejemplo, con las letras del Aleph Bet. Según el monoteísmo hebreo original, el Lashon Kadosh, el idioma santo hebreo, fue lo que
Adonai Hashem utilizó para hacer el mundo, con lo cual esas letras no son solo letras, sino que es algo muy sagrado. Y meditando en esas letras y en los nombres de Dios, también se purifica la neshama, el alma, etc. Es una simbología, una imaginería que se utiliza en meditación guiada, a ojos cerrados, con prestación de la conciencia, de la atención y visualizaciones. Esto, que se utiliza en el monoteísmo hebreo, igualmente también se utiliza en el budismo, de otras maneras, a través de otra simbología, a través de otros arquetipos, etc. Pero la clave es la misma, es buscar el equilibrio interior y el balance. ¿De acuerdo? En eso diremos que hay como cosa común. Inclusive, como digo, en el cristianismo, en los primeros siglos, en la Edad Media, como digo, hubieron corrientes místicas que también hacían que estas personas entraran en una especie de meditación, de contemplación guiada para entrar en ese debakut, en esa adherencia con el Creador. La meditación, por tanto, es transversal, es una técnica, es un insight interior de interiorización profunda que los místicos y las personas que han querido entrar más en contacto con la divinidad o con lo trascendente han usado. Y se usa hoy en día, la meditación se usa en el judaísmo como se usa en el cristianismo, como se puede usar en otras corrientes de filosofías orientales. En respectiva al budismo y sus diferencias, por ejemplo, con el monoteísmo hebreo, pues obviamente el budismo es una filosofía psicológica que aboga por el equilibrio y la balanza interior, de la emotividad y por supuesto del equilibrio de las emociones y el uso de las emociones para un mejor ser para uno mismo y para los demás. Pero el budismo es ateo, o sea, es agnóstico, no contempla un principio rector de virtud detrás de todo, como el monoteísmo hebreo, si lo considera, si lo entiende o si le ha sido revelado más encima, ¿no? El budismo queda solamente hacia atrás, por decirlo de alguna manera, en que las cosas no tienen una sustancia original y todo es mente, y como todo es mente, todo es posible y se puede trabajar con la mente y bueno, pero no va más allá porque no ha tenido la revelación o no ha tenido el conocimiento de que hay un principio rector de virtud incluso dentro de la nada si cabe, que es Adonai Hashem, y ese es el principio rector de virtud que puede encontrarse en cada cosa. Entonces, es lo que quería comunicar por hoy. Es una pequeña disertación sin entrar mucho en detalle, en generalidades más que nada, acerca de las comparativas entre monoteísmo hebreo, religión cristiana occidental basada en filosofías neoplatónicas griegas y, por supuesto, otras filosofías o religiones como puede ser el budismo oriental. ¿Por qué creo que el monoteísmo hebreo es superior moralmente? Porque tiene un principio rector de virtud. Adonai Hashem, nuestro Dios, está en todo, es en todo y supervisa todo segundo a segundo, y hasta en lo malo como en lo bueno está su germen de bondad, porque Adonai Kitov, porque el Señor es bueno. Nosotros tenemos una guía interior y exterior que nos señala que por más perdidos que parezca que estamos, hay un principio rector de virtud hasta en la nada misma. Esto es muy superior moralmente porque nos da un sentido de la vida, nos da una dirección y nos da el remo con el que remar, ¿de acuerdo? La persona con emuná shelema, con fe completa en el Creador, con bitajón, con confianza activa en el Creador, sabe que por mal que lo esté pasando, por circunstancias y malas épocas que lleguen, siempre habrá algo con el que trabajar y siempre habrá una voz de Dios en esa circunstancia que lo impele de alguna manera a mejorar, a crecer y a llegar a esa adherencia de forma con el Creador que todas las personas pretendemos desde la fe completa en el mismo. Toda mi vida, como testimonio personal y ya para acabar, toda mi vida he transitado por distintas filosofías, he estudiado distintas psicologías y me he introducido en distintos grupos místicos antes de obviamente encontrar mi vasija genética y espiritual real, que es el monoteísmo hebreo. Y por tanto ahora tengo la comparativa de ver lo malo, lo bueno y lo regular en unos como en otros. Y puedo decir a boca llena que el monoteísmo hebreo es muy superior por el tema del propósito. Ve un propósito en cada cosa y ve un amo del propósito en cada cosa. Esto es muy superior porque te da un sentido de la vida que no te hace caer en depresión de ninguna de las maneras posibles. Así que espero para todos y por todos que podáis conocer el monoteísmo hebreo en sus bases bíblicas originales, en el Tanaj, en el Humash, y por supuesto aprender de la sabiduría de los jajamín, de los sabios de Israel y de los grandes cabalistas,
y de otros que han sido y que han explicado el Sod, el secreto de la Santa Torá, para llegar hasta ese propósito último que es Adonai Hashem, nuestro Dios creador. Un saludo para todos vosotros.